Recuérdense que el Éxodo decían el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es la buena noticia. ¿Se acuerdan la gran revelación? Entre todas las revelaciones del Éxodo, la gran revelación de Dios en el Éxodo: yo soy un Dios redentor. Yo soy un Dios que tengo buena memoria, porque soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la alianza, el Dios de los padres de ustedes. Israel se da cuenta que Dios es un Dios que irrumpe en la vida del hombre, que no es el Dios lejano. Aquí se empieza a revelar el Señor. Y vimos también que, y sobre todo la semana pasada con el estudio de las plagas, como muchas veces el Señor, cuando las cosas parece que se están poniendo muy mal, es cuando el Señor está manifestando su voluntad y glorificando su nombre. Recuérdense lo que el Señor quería: que Israel saliera al desierto para ser libre. Aunque eso es esencial en el Éxodo. El Señor quería que Israel saliera al desierto para adorar. Sin adoración no hay libertad. Sin adoración, Israel es que es una combinación de ambas. No se es libre si tú no adoras, y tú no adoras si no eres libre. Pero ese era el fin de lo que quería el Señor: hacer un pueblo de adoradores, un pueblo que se santificara santificándolo a Él. Y es lo que le pide el Señor a Faraón. Y fue la primera obra. ¿Se recuerdan? Cuando estudiamos la palabra trabajo y liturgia, abat, ¿se acuerdan? Que después se traduce en la palabra liturgia. ¿Cómo quiere decir? Es el trabajo del pueblo. Que en ese momento el trabajo del pueblo de Israel estaba dedicado y sometido ¿a quién? A Faraón. Dios quería que ese trabajo, ese sometimiento de la obra del pueblo de Dios se traspasara de Faraón al Dios del pacto, porque recuérdense que el Éxodo, Génesis, todos los libros de la Biblia, si no se leen dentro del pacto de Dios, no tienen ningún sentido. Y ya estábamos en la gran fiesta del pacto, que va a marcar, hablamos la semana pasada ampliamente, que va a marcar para toda la vida la existencia del pueblo hebreo, la Pascua. Y leyendo un poco, preparando lo que iba a decir, leyendo un poco sobre la Pascua, yo me metí en los websites hebreos, pero de los hebreos fuertes, no de los hebreos light. Y había un rabino que decía en un escrito una cosa muy interesante. Este rabino, y me puso a meditar, digo, es cierto, él decía, usted, el concepto de fiesta de la Pascua es un concepto reciente. Vaya, reciente para Israel, de 2000 años o de 2500 años. Pero el rabino decía, en el principio Pascua no era fiesta, en el principio Pascua era sacrificio. Y el rabino decía, y es el cierto, si lee el capítulo 12 del Éxodo, la Pascua, ¿cuál es el sentido de la Pascua? El sacrificio del Cordero. El rabino decía, la fiesta viene después, que son los 7 días del pan sin levadura, que es la fiesta del pan sin levadura. Pero la Pascua en sí no era la fiesta, la Pascua era sacrificio. Y verdaderamente que eso a mí me hizo pensar, el Tanakh, la Pascua, que pasó después de llamarse Hag Hamazot, que la fiesta se unió. Hoy en día es una sola fiesta. La fiesta hoy en día de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura es una sola fiesta. Los que estuvimos en Israel el año pasado, quienes están aquí, ya ustedes saben lo que es la fiesta del pan sin levadura. 7 días, te dicen muy lindo, pero cuando te llevas 5 días comiendo pan sin levadura, hasta los judíos se dan cabezazos. Esto, cuando ustedes van a Israel, ustedes se dan cuenta lo que dice el Señor, cómo las fiestas se convierten en tormento para ellos, no esto, no aquello, y se pierde el sentido de la alegría en el medio de tanto legalismo. Pero originalmente eran 2 fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta del pan sin levadura, por los días que Israel caminó para ir al Sinaí, donde el pan no hubo tiempo para fermentar. Por la fiesta esta de la Pascua, en el versículo que creo que está en Éxodo 12:21, nos dice, salid y buscad cordero para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Fíjate, en el original hebreo no dice celebrar la fiesta de la Pascua, sino sacrificad la Pascua. El cordero que no solo va a ser sacrificado, que va a ser comido. Por eso también en Éxodo 12:26 dice la palabra de Dios, cuando pregunten vuestros hijos qué significa este rito, ustedes les responderán, es la víctima de la Pascua del Señor. Es la víctima de la Pascua del Señor. Fíjate que, y es cierto, primitivamente, más que sentido de fiesta, tenía sentido de sacrificio. Y todo esto tiene consistencia, todo esto se ve
como le hemos dicho, que los libros de la Biblia están insertados dentro del pacto, pero apuntando a Cristo. Por eso que la Pascua es profundamente sacrificio. En Deuteronomio 16:1 dice, guardarás el mes de David y celebrarás la Pascua de Yahvé tu Dios. Celebrar o guardar la Pascua, que se traduce en la Biblia, el original decía, y harás la Pascua para el Señor. O sea, fíjate, harás, es una obra. Ya no es una obra faraón, es una obra al Señor. Todo esto metido en todo el pacto, la revelación, cuando Dios revela la esencia de su nombre en el monte Sinaí, ¿qué le dice a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios que hizo la alianza, que hizo el pacto con sus padres. Por eso, en esta renovación de la alianza que va a haber en el monte Sinaí, que vamos a ver después, comienza el largo camino de Israel hacia la promesa de Dios. Por eso hay 4 cosas que están unidas. La revelación del nombre de Dios. El sacrificio, ¿de qué? De la Pascua. La renovación de la alianza y el camino en busca de ¿qué? De la promesa. Sobre todo, la liberación de Egipto, que es el corazón primero del Éxodo, la liberación de Egipto. ¿Qué es lo que anuncia? La obra de la redención. Israel va a ser liberado. Nosotros vamos a ser liberados. La Pascua hebrea, el sacrificio del Cordero, nos va a apuntar al sacrificio que le va a dar sentido a todo el Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús. Esta liberación de Israel se traduce a través de ¿qué? Vamos a verlo la semana que viene, al cruzar el Mar Rojo. San Pedro va a decir en la epístola que este cruce del Mar Rojo nos recuerda el bautismo. Como a través de las aguas del bautismo nosotros somos liberados también del pecado de los primeros padres. Y en el medio del desierto, mientras camina Israel por el desierto, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo alimenta con el pan que baja del cielo. Fíjate como todo el libro del libro del Éxodo va apuntando a la redención y a la misma vida de la iglesia. Pero en este capítulo 12 del Éxodo que estamos viendo, estaba viendo unas coincidencias. Dice en capítulo 12, versículo 14, este día será memorable para ustedes. En él harán la fiesta a Yahvé de generación en generación como ley perpetua. ¿Como ley qué? Perpetua. La Pascua era una ley perpetua. ¿Y qué dice Jesús el Jueves Santo? Haced esto en conmemoración mía. Y cada vez que dice Pablo en Corinto, cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. ¿No ves? Pascua de Israel en la antigua alianza, perpetua. Eucaristía, fiesta de la nueva alianza, perpetua. La Pascua, que dijimos que era el corazón del pueblo hebreo, es el comienzo de esta relación, de esta redención, es el comienzo de que no es una redención de un momento. Recuérdense que lo que yo siempre le he dicho a ustedes, que las cosas de Dios se demora porque cuando las hace duran para siempre. Pudiéramos decir que Israel es liberado de Egipto, Israel sale de Egipto, adora en el Sinaí y ya inmediatamente llega ¿a dónde? A la promesa. Llegó, se liberó. No. Después que liberado comienza el largo camino por el desierto. La prueba no es para aplastarte, la prueba es para levantarte. Por eso que comienza el camino, esta larga prueba de Israel, que solamente es para ¿qué? Para levantar al pueblo de Israel, para dar conciencia al pueblo de Israel, entre otras cosas que vamos a ver cuando veamos el camino del Éxodo. Pero viendo hoy la Pascua, como la vimos la semana pasada, vimos que era una fiesta profundamente, ¿qué cosa? ¿Se recuerdan? Familiar. La fiesta de la Pascua, una fiesta, matarás un cordero por familia. Y los que han ido a la clase de la Eucaristía, ¿cómo comienza la celebración pascual? ¿Se recuerdan cómo comienza la celebración pascual? El niño más pequeño pregunta, ¿por qué esta fiesta es diferente a todas las demás fiestas? El pueblo de Israel, hasta el día de hoy, quiere tener la certeza en la Pascua que las generaciones nuevas sepan por qué esa noche se está celebrando. Yo creo que es lo que nosotros hemos perdido, nosotros los católicos en estas generaciones. No estamos involucrando a nuestros hijos
en la profundidad de lo que nosotros estamos celebrando. Lo principal, desde que estamos estudiando el pacto, yo se lo dije a ustedes, ¿se recuerdan qué es lo que tiene que haber para que haya pacto? Sangre, eso está muy bien, pero yo dije que había una cosa que era importante para que hubiera pacto. Pecado, todo eso está bien, pero falta, lo principal que yo les recargué. Por ahí lo dijeron, sucesión. Si no hay sucesión, no hay pacto. Por eso que Abraham dice, ¿para qué yo quiero un pacto si no tengo hijo? No hay pacto sin sucesión, porque hace un pacto con Abraham. No hay sucesión, ¿qué pasó con el pacto? Se acabó. Tiene que haber sucesión, y eso pasa en la fe. En la fe tiene que haber sucesión. Nuestra fe tiene que pasar de creyente en creyente. Por eso el pueblo de Israel, el corazón de la fiesta de la Pascua, que es el centro de Israel, lo comienzan los niños preguntando, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Y es como los mayores de la fiesta, de la casa de Israel, le explican a los más jóvenes por qué esa noche es totalmente diferente. Y a partir de ahí, la fiesta de la Pascua, que es un poco, que era algo sencillo, se convierte en el ritual que hemos estudiado tantas veces aquí, del Hagadá, de la Pascua y el Seder que se lleva durante la Pascua, se ha convertido en una liturgia. Si ustedes ven, la Pascua judía hoy en día es una liturgia, no es una comida como de Nochebuena. Y se acuerda, la liturgia, obra del pueblo a Dios. Pero esta primera Pascua, que tiene todos los elementos primero de la Pascua, se centra sobre todo en el sacrificio del cordero. Israel tiene que sacrificar un cordero, vimos las características, macho de menos de un año, sin defecto. Me acuerdo que Lucía preguntaba por qué un cordero, por qué no un camello, o qué sé yo. Gracias a Dios que no fue un camello, ¿eh? Porque un cordero. Y lo decíamos, es el animal más manso, es el animal más noble, más manso. ¿Por qué? Porque ese animal, ¿y por qué de menos de un año? Para que no hiciera ningún tipo de resistencia. Vemos cómo ese animal desde el principio apunta a Jesús. El manso, el obediente, el que nos echa para atrás en el momento de dar la vida por cada uno de nosotros. Por eso todos estos signos pascuales apuntan, y toda la cena pascual apunta a Jesús. Por eso lo más importante es el Cordero Pascual. Por eso se manda a matar el Cordero de la Pascua. ¿Y por qué matar el Cordero de la Pascua? No es un matar por matar el animal. ¿Qué es lo más importante por qué se mata el Cordero? ¿Qué es lo más importante? Por la sangre, para marcar con la sangre las puertas de la casa. ¿Y cuál es el símbolo? ¿Usted sabe cuál es el símbolo de la sangre? Decir que en esa casa hay personas que están bajo la obediencia de Dios. Fueron obedientes a Dios, mataron al Cordero y marcaron la puerta de la casa. No fueron como las casas que no estaban marcadas con la sangre, no eran gente que eran obedientes a Dios. Eran gente que tenían su trabajo puesto en ¿quién? En el faraón. Eso es lo que distinguió Israel la noche de la Pascua, cuando pasa el ángel del Señor y se exterminan los primogénitos de Egipto. Yo creo que aquí también viene la pregunta para nosotros, aquí, ¿dónde está mi obediencia? ¿A quién yo le tengo puesto la obediencia? Y viene la pregunta, ¿está mi casa marcada por la sangre del Cordero? ¿O está marcada por los pleitos, por las divisiones, o por otras cosas peores? El Cordero no era sacrificado por el simple hecho de matar a un animal, era el pueblo que es obediente a Dios y que marca a la puerta de su casa, según Dios se lo había mandado. Después que marcan la puerta, comen la Pascua y tienen que comer el Cordero completo, sin dejar nada para el día siguiente. De nuevo apunta a Cristo, Cordero de la Pascua, y a nuestra Eucaristía, aunque ese no es el tema de nosotros en este momento. La Pascua, y con esto esta noche terminamos de hablar un poco de esto, porque sí vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a la fiesta de Israel en Levítico, de lo que es ya hoy en día va tomando forma la Pascua. La primera de las Pascuas es la fiesta de la liberación, es la fiesta de pasar tu lealtad de Faraón al Dios que había hecho un pacto con nuestros padres, con nuestros primeros padres. Dice, cuando yo vea la sangre pasaré de largo y no los afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Vemos cómo mueren los primogénitos de Egipto. ¿Por qué mueren los primogénitos de Egipto? Por lo mismo
que yo le acabo de decir ahora. Al morir los primogénitos de Egipto, Faraón y su gente no tienen sucesión. Se acabó la sucesión de Faraón. La sucesión la tiene ¿quién? Los que son fieles a Dios. Por eso que el Señor le va a decir a Moisés, Israel es mi primogénito. Israel es el primero de todos los pueblos consagrado a mí. Y con esta fiesta de la Pascua, en esa noche de la Pascua, comienza el largo camino de Israel a convertirse en una nación y entrar en el plan de Dios. ¿Se recuerdan? Primeramente el pacto de Dios era dos personas, Abraham y Sara. Después el pacto era con Isaac, y un poquito más adelante era una familia. Sara, Isaac con Rebeca, Jacob y Esaú. Ya un poco después, cuando entran, ya con Jacob se convierte, el pacto de Dios, que era una familia, se convierte en un pueblo, que cuando entra en Egipto. Y ahora este pueblo va a salir de Egipto para convertirse en una nación. Cuando ya Israel entra, tiene el encuentro de la adoración con Dios en el Sinaí, Israel sale formada como una nación. Vemos cómo Dios va construyendo su pueblo. Pero si venimos a ver, la esperanza de Abraham se empieza a consumar, ¿dónde? En la fiesta de la Pascua. Ahí es cuando el pueblo de Israel tiene verdaderamente conciencia que el Dios de Abraham es un Dios que se involucra y que pelea por su pueblo. Verdaderamente, y el otro día también lo decían, todas las Eucaristías son una Pascua. Una Pascua. Cada domingo es una Pascua. Pero hay una noche que es la noche especial de la iglesia. En este tiempo cuaresma no podemos dejar menos que recordarlo. Hay una noche que yo creo que pasa un poco desapercibida y para mí es la noche más hermosa de todo el año, que es cuando la iglesia celebra de verdad la Pascua, es la vigilia pascual. Es la vigilia pascual. El Beato Charlie de Puerto Rico, que era una persona, el Beato Charlie tiene una frase genial. El Beato Charlie dijo, nosotros, los católicos, nacimos para esta noche. Beato Charlie dijo, nosotros nacimos para la noche de la Pascua. Es una pena que el pueblo de Dios no se dé cuenta lo grandiosa que es la noche de la Pascua y lo grandiosa que es la vigilia pascual. Esa es la celebración verdaderamente de nuestra Pascua, de la Pascua que comenzó con la liberación de Israel y que termina con nuestra. Si ustedes van este año a la liturgia de la vigilia pascual y se fijan bien en la liturgia, eso es la liturgia nos va guiando. La liturgia externamente nos va guiando, lo que pasa es que nosotros no seguimos la liturgia, por eso andamos perdidos. Pero si ustedes van a la liturgia de la vigilia pascual, ustedes se recuerdan cómo comienza la vigilia pascual. ¿Cómo comienza la vigilia pascual? A ver, ¿quién se acuerda? Toda la iglesia oscuro. Y de buena primera, la luz se va expandiendo del cirio pascual. Fíjate que es Génesis. Lo primero que hace Dios es separar la luz de las tinieblas. Por eso se lee el libro del Génesis, por eso se lee el libro del Éxodo. La vigilia pascual es una celebración de nuestra historia. Es una celebración de lo que hizo Dios desde el principio, desde que Dios separa la luz de las tinieblas, pasando por la liberación de Israel hasta llegar a nuestra liberación. Por eso, cuando se va a la vigilia pascual, hermano, antiguamente yo creo que es la más importancia que esto. Si ustedes se fijan en el pregón pascual, casi nadie se fija en el pregón pascual. Pero tú te fijas en el pregón pascual. El pregón pascual es una de las oraciones más hermosas. Y fíjense este año, que le saqué algunos párrafos. Mira lo que dice. Así comienza. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo. Y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Gócese también la tierra inundada de tanta claridad. Y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de las tinieblas que cubrían la noche entera. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuena en este templo las aclamaciones del pueblo, porque esta es la fiesta de la Pascua, en la que se inmola el verdadero Cordero cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a nuestros padres los israelitas y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego alumbró las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y son agregados a los santos.
Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos servirá haber nacido si nunca hubiéramos sido rescatados? Hermano, esta es una de las oraciones más hermosas que tiene la iglesia. Es una pena que se dice, y ahí están unas pilas de pasmados ahí. Yo digo, hermano, ustedes se ríen, pero a mí me da un profundo dolor que esta belleza se le tira a los puercos. Y los puercos estamos incluidos todos ustedes y yo también, que hemos sido puercos en algún momento. Que tanta belleza la dejemos pegar al grito panderetazo a uno que lo que hace es robar el dinero a los fieles. Y esta belleza, que es la de la iglesia de San Ignacio de Antioquía, de Policarpo, que la vigilia pascual es de los ritos más antiguos de la iglesia del siglo I o II. Esta belleza, veamos las iglesias llenas de gente que ni les importa ni lo viven. Pregón pascual. Antiguamente se llamaba el cántico de la angélica. Se debe cantar. Esto no se debe leer. Esto antes decía, exulte la tierra y todos los cielos. Y es un pregón, no es una lectura. Esta noche de la Pascua en este año, cuando ustedes vayan, disfruten la vigilia pascual. Fíjense cómo la iglesia está oscura y de buena primera todo se ve brillando. De repente, nosotros tuvimos una vez en la vigilia pascual en San Pedro, en Roma. Tú tuviste, ¿no? Que fue el año que murió Juan Pablo II y Benedicto XVI, que era el cardenal en ese momento, fue el que celebró la vigilia pascual. Es increíble cómo de un solo cirio pascual que traía Benedicto XVI, en la puerta de San Pedro, hizo toda la iglesia así, era como un río de luz que inundó toda la basílica, con 20.000 personas con vela. Esta es la liturgia de las liturgias. Por eso yo entiendo a Beato Charlie cuando decía, nosotros nacimos para esta noche. De esa vigilia surge la fiesta de la Pascua. Por eso que se hacen todas estas lecturas. Por eso que esa noche se bautizan los catecúmenos en la iglesia. En la iglesia antigua esa era la noche que se bautizaban a todos los adultos del año. Actualmente se bautizan muchísimas personas. El año pasado, lo que pasa es que eso no es noticia, se bautizaron miles de adultos en la iglesia católica de los Estados Unidos. Entre ellos Ned Gingrich, el que era speaker del Congreso, y Laura Ingraham, una de las mujeres talk show más famosos de los Estados Unidos, se bautizaron la noche de la Pascua del año pasado. Y cuando a Laura Ingraham le preguntaron que tú estás católica ahora en estos momentos, y esa mujer que tiene una lengua que es un hacha lo dijo, ¿tú crees que a la iglesia católica hace 4 curas que dieron escándalo? La iglesia católica es 2000 años de santos, de mártires, 2000 años de gente dedicada al servicio de Dios. Esa es la iglesia que vivió Beato Charlie, que vivió San Policarpo de Esmirna. Y esa es la iglesia que vivimos nosotros. Es la misma iglesia, no ha cambiado, es la misma celebración pascual. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Y ojalá que estas clases, que estas cosas sean para... Porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si hay tanta gente que no le importa. Uno como que tiende un poco a desanimarse, ¿no? Y eso fue una gran lección que yo aprendí. Tú no puedes cambiar la arquidiócesis de Miami, ni yo puedo cambiar la arquidiócesis de... Si tú no puedes cambiar tu familia, ¿qué vas a cambiar tú la iglesia? Pero tú sabes qué, tú puedes cambiar. Y si tú cambias, créeme que los que están alrededor tuyo, cambian. Eso la primera lección que yo aprendí cuando empecé las cosas de Dios. No intenten cambiar a todo el mundo, cambia. Hermano, créeme, eso es una promesa de Dios. No porque yo la he visto en la Biblia, porque yo la he vivido. Si tú empiezas a cambiar, tu entorno cambia. Si tú te pones a pensar, y los curas no hacen nada, y el arzobispo hace menos, y el otro de tal lado no hace, tú tampoco haces. Tú tampoco haces. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Empieza tú. En tu parroquia nadie ora, quédate después de misa media hora de rodillas orando tú. Créete que a los 4 o 5 días va a haber otro que se va a arrodillar junto contigo y se va a demorar un poquito más. Y así comienzan las transformaciones. Si ustedes creen que nadie, comienza a vivir tú la vigilia pascual. Habla a las otras personas que tú conoces de la belleza de la vigilia pascual. Y esas 2 personas que tú le hablen, te aseguro que esas 2 personas le van a hablar a otras 2. Y el Señor va haciendo... Pero y todo esto, aunque parece que nos fuimos unos a pila de miles de años, todo esto nace de esta noche santa, esa es la noche santa por excelencia, de esta noche santa de Israel, cuando Dios pasa, Pesaj, cuando Dios salta por encima, Dios pasa por encima de ¿quién? De los israelitas, promoviendo la vida de aquellos que le habían pasado la obediencia a Él.
a Él. Y una noche que es santa para uno, fue noche de horror para otro. Y así puede ser en nuestra vida cualquier hecho. Después dice, nos quedan 15 minutos, dice en en Éxodo 12:15, durante 7 días comerás ácimo. Desde el primer día retirarás de sus casas la levadura. El que coma pan fermentado cualquiera de esos 7 días será cortado de la casa de Israel. El primer día tendrán una asamblea santa y el día 7º tendrán otra asamblea santa. En esos días no hará trabajo alguno salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podrán hacer. Guardarán la fiesta de los panes ácimos porque ese mismo día saqué yo sus ejércitos del país de Egipto. Guarden ese día de generación en generación como ley perpetua. Coman ácimo en el mes primero desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Durante 7 días no habrá levadura en sus casas. El que coma algo fermentado, sea forastero o extranjero, será cercenado de la comunidad de Israel. No comerán nada fermentado en todo lugar donde habiten, comerán ácimo. Por eso, hoy en día como que un poco se confunde la gente y piensan que la fiesta de los ácimos es la fiesta de la Pascua. Recuérdense, son 2 fiestas diferentes. La noche de la fiesta de la Pascua, que es a la caída del 14 del mes de Abib, que es el equivalente más o menos del abril de nosotros. A la 14 de Abib, la caída de la Pascua, hasta la otra caída del sol, un día de fiesta de la Pascua. A partir de ahí comienza 7 días más, que es otra fiesta diferente, que es la fiesta de los ácimos, cuando Israel no come pan con levadura. Para Israel tenía un sentido. Israel no le dio tiempo a las mujeres a hacer el pan, a poner a fermentar el pan, y tuvieron que llevarse el pan sin fermentar. Y todo el tiempo que estuvieron, mientras venían los ejércitos de Faraón, con los ejércitos de Faraón atrás, con el desierto delante, ¿quién va a sentarse a esperar que el pan fermente? Nosotros no lo compramos hecho, pero eso es un proceso largo. Por eso ellos tuvieron días sin comer pan con levadura, comiendo esa cosa que es horrible de tragar. Créanme que nosotros lo comimos por 7 días. Y cuando hacemos una celebración aquí de la cena pascual y comemos un pedacito de pan con levadura, ¡ay, qué cute, qué bíblico! Qué lindo, qué litúrgico. Pero cuando te llevas 7 días en el desayuno, en el almuerzo, comiendo esa cosa, sí, eso que te raspa la vida, que no sabe a nada, eso tiene un gran simbolismo, se queda en Israel. Por eso, como coincide con la Pascua, la noche antes de la Pascua, porque acuérdense, y les repito, ya de esas 2 fiestas se ha hecho una sola. La noche antes de la Pascua, lo primero que hacen los judíos hoy en día es buscar por toda la casa la levadura. Registran la casa. En la casa no, hoy en día judía no puede quedar un grano de nada que tenga levadura, y la queman, la botan, o como ellos son tan sabios, en muchos de los casos la venden. ¿Sí? La venden a gente que no son judíos. Tienen que sacar la levadura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la levadura? ¿Por qué la tienen cogida con la levadura? Una persona que es espiritual se da cuenta por qué. ¿Qué hace la levadura? Fermenta. ¿Y ustedes saben cómo fermenta la levadura el pan? Es una bacteria que expulsa unos gases. Expulsa gases. Y esos gases que expulsa la bacteria es lo que hace que se corrompa la fécula y crezca el pan. Corrompe. Por eso hay que sacar los 7 días de levadura. El pecado corrompe la vida del creyente. Por eso, ya la gente ya que en Israel ha caminado un poco con el Señor, sabe que, y ese era la gran mensaje de Israel, Dios, y por eso que Israel no podía tocar nada podrido. Por eso que el que tocaba algo podrido en el resto se volvía impuro. ¿Por qué? Porque Dios no se pudre. Dios es el incorruptible, el que dura siempre. ¿Qué es lo opuesto de Dios, que es incorruptible? Todo lo que se corrompe. Por eso que no se podía tocar. Volví impuro que tocaba algo que se corrompía. Por eso que Cristo, lo dice el Salmo, no conocerá la corrupción del sepulcro. Por eso que Cristo resucita antes de comenzar el proceso de corrupción, porque Dios no puede corromperse. Pero espiritualmente, esta fiesta de la levadura nos habla de pecado. Cómo el pecado corrompe. Y verdaderamente el que celebra la Pascua tiene que desterrar de su vida la levadura.
en el aspecto este de corrupción. ¿Y qué cosa es el pecado? Que tú has puesto tu obediencia en vez de en Dios, en el otro. Entonces tenemos que transferir nuestra obediencia del otro hacia Dios. Y esto es una fiesta hermosa, de la fiesta de los panes de los panes ácimos. Y sigue diciendo en el versículo 21, Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escojan una red por familia e inmolen la Pascua. Tú ves, no celebren la Pascua, ¿cómo dice? Inmolen la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, mónjenlo en la sangre del recipiente y unten la parte superior y los dos postes de la puerta con la sangre del recipiente. Y ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Fíjate, ¿con qué se rociaba? ¿Con qué? Con hisopo. Y cuando a Jesús, el Viernes Santo, le suben la esponja con el vino que va a tomar la copa de la redención en el alto de la cruz, se la ponen con un hisopo, con una caña de hisopo. Fíjate como todo encaja. Y muchos años, muchos siglos después, cuando Israel, y vamos a verlo después, pero para que entiendan el engranaje de la Pascua, cuando Israel ya el arca se asienta en el templo de Dios y el arca no está nómada, y el arca no camina delante de su pueblo, cuando el arca está en el templo de Dios, que se celebra la Pascua en Jerusalén, porque la Pascua había que celebrarla en Jerusalén. No se podía comer la Pascua en el Monte de los Olivos, porque originalmente la Pascua se comía alrededor del tabernáculo. Después Israel creció y ya no podía comerla en el tabernáculo, pero se hizo de Jerusalén como un gran tabernáculo. Entonces los israelitas se quedaban a dormir en el Monte de los Olivos, pero para comer la Pascua, fíjate, Cristo donde estaba, en Getsemaní. ¿Y qué le dice a los apóstoles? Sigan al hombre del cántaro en el monte Sión. La Pascua había que comerla dentro de las murallas de Jerusalén. Era el pueblo de Dios. Quiere decir que el pueblo de Dios no es alguien aquí y allí y más allá, y en el cuarto leyendo la Biblia y el otro por allá. El pueblo de Dios es congregación. Que eso es lo que se está pidiendo con los protestantes. Un culto protestante, este está gritando, Señor, ten misericordia de mí, de otro lado aquí, a ver, Señor, si me cae un Cádila, porque la prosperidad, y el del lado de allá, cada cual está lidiando con Dios sin importarme lo que está diciendo que está al lado. Como decían que la gran diferencia, que los cultos protestantes es un restaurante y la Eucaristía es un banquete. En un restaurante entran gente que está en esta mesa no tiene nada que ver con esta mesa. El que tenga un banquete es porque hay un lazo de amistad. Y eso es lo que el Señor le decía de la Pascua. Tienen que comerla como grupo. Aquí no se salva nadie solo, somos un pueblo. Y por eso se comía dentro de Jerusalén. En Nazaret no se comía la Pascua, en ningún lugar se comía la Pascua. Y por eso, y lo hemos explicado cuando hemos hablado de la Eucaristía, el único sacrificio que no lo ofrecía el sacerdote era el sacrificio de la Pascua. El sacrificio de la Pascua era el padre de familia el que ofrecía el cordero. El templo, el patio en la casa de Israel, que estaba antes del altar, el patio de los israelitas, entraban por tanda los hebreos y ponían el cordero con la cabeza fuera de la balaustrada pegado al altar, y el sacerdote no le cortaba el cuello al cordero, era el padre de familia el que ofrecía el cordero, era quien le cortaba el cuello. Y los sacerdotes cogían la sangre y tiraban una parte de la sangre contra el altar y la otra sangre se la daban para que marcaran la puerta. Ven la relación entre sacrificio y familia y pueblo de Dios. Y entraban tandas y tandas. Se calcula que en el año que murió Cristo por lo menos más de 300.000 corderos fueron sacrificados en Jerusalén, de acuerdo a la gente de la familia que estaban reunidas en Jerusalén. Pero qué interesante que todo sacrificio lo ofrece el sacerdote, pero el sacrificio de la Pascua lo ofrece el cordero, lo presenta el padre de la familia. Cristo, nuestro cordero, es ofrecido ¿por quién? Por el padre de la familia. Por el padre de la familia. Por eso es el cordero de Dios, no es el cordero de nosotros. Nosotros no ofrecemos a Cristo, el Padre ofrece a Cristo por nosotros. Por eso Cristo es el cordero de la Pascua. Así como entonces ustedes entienden lo que les quiero decir. Así como cada padre israelita presentaba un cordero en símbolo de que se manchaba con la sangre de su familia, estaba en obediencia de Dios y no moría, Cristo el cordero es ofrecido por el Padre para que se manche con la sangre de él tampoco muera. Hermano, es una conexión así, el que no lo vea porque se quedó ciego y no entiende absolutamente nada. Y cuando este cordero era matado, los sacerdotes lo limpiaban
le sacaban las impurezas y lo enganchaban en 2 palos de olivo. Amarraban el cordero en 2 palos de olivo. Y los israelitas bajaban del templo llevando el cordero amarrado a los palos de olivo. O sea, bajaban, toda Jerusalén se llenaba de familias caminando con el cordero amarrado a una cruz. Eso fue el culto de Israel hasta que cayó el templo en la época de Tito. Toda una simbología de la Pascua que apunta tremendamente a Jesús. Nuestra fiesta, nuestra Pascua. Y todo esto lo hemos explicado muchísimas veces. Todo eso se encierra en nuestra Eucaristía. Todo eso apunta a la celebración, a la fiesta, a la Pascua que tenemos nosotros. Pero todo esto se entiende cuando tú ves la palabra de Dios metida dentro del pacto. El antiguo pacto termina, comienza el nuevo pacto con Jesús, que si venimos a ver a quien decía, yo leí el otro día, que no eran 2 pactos diferentes, que era el mismo pacto mejorado. Por eso Cristo dice, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. O sea, yo no vengo a acabar la ley, vengo a poner la ley en el lugar donde debe ir. Punto. Los judíos cogieron la ley, hicieron de la ley algo físico. No, a esto. Jesús viene y coge esa ley y dice, espérate, eso no apunta a lo físico, eso apunta a lo espiritual. Por eso si tú ves el sermón del monte, es el sermón del Sinaí, pero dicho en el espíritu. Se les dijo, no maten, pero yo les digo, el que habla más de su hermano ya lo mató. ¿Tú te das cuenta? Los judíos decían, yo soy más bueno, yo no he matado a nadie. ¿Le suena a ustedes eso? Yo soy más bueno si yo no he robado a... ¿Y qué dice Cristo? El día que hablaste más de tu hermano, lo mataste con la lengua. El día que le pagaste a una muchacha que vino de Honduras y te limpia la casa, y porque tiene miseria le pagaste $30 para que te limpie una casa de 6 cuartos, le robaste. San Agustín creo que lo decía. Todo lo que a ti te sobra se lo has robado a Dios. Es la misma ley, pero puesta de una perspectiva diferente. Vista desde arriba, no vista desde abajo. Y esta Pascua que Israel comienza a ver desde abajo, Cristo nos la va a presentar vista desde arriba. Ya el Cordero no lo presentamos nosotros. El Cordero lo presenta el Padre de la familia humana. Ya la sangre no cae sobre la puerta, ya la sangre cae sobre cada uno de nosotros. Pero para que esa sangre permanezca hay que ver tu obediencia a quién está puesta. Acuérdate, la noche de la Pascua habían 2 obediencias. La obediencia a Faraón y la obediencia al Dios del pacto. Hermano, las cosas no han cambiado. Vivimos en una sociedad totalmente pagana. Y en una sociedad pagana que hace alarde del paganismo. Y nos restriega en la cara a nosotros el paganismo. Hay que ver en esta sociedad dónde tú tienes puesta tu obediencia. Sea Faraón, porque hay faraones allá afuera. Vaya a ser faraones. O a Dios de la alianza. Depende de quién. Yo sé dónde yo puse la mía. Y por eso me encanta lo que dice el profeta Joel. Y a mí Giselle una vez me regaló una cruz. Yo la tengo puesta en mi casa, Giselle todavía, en la puerta. Que tiene el pasaje de Joel, que dice, de Josué, que dice, yo no sé a quién tú servirás, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y yo creo que esa es la frase de la Pascua, que resume la Pascua. Yo no sé a quién tú sirves. Ahora, yo sí sé a quién yo sirvo. Y ese es el espíritu de la Cuaresma, ese es el espíritu de la Pascua, ese es el libro del Éxodo. ¿Dónde va mi fidelidad? Ahora, recuérdate, el martes que viene vamos a ver los primogénitos en el capítulo 13, porque junto con la Pascua viene ligado el concepto de primogénito y de salida. Son muchas cosas. Vemos hoy Pascua, vamos a ver, la Pascua te lleva al primogénito y el primogénito te lleva a la salida. Y todo eso te va a llevar a la adoración. Eso vamos a ver la semana que viene, pero por lo menos hoy nos tenemos que quedar con este concepto de la Pascua. El cordero ya está puesto, ya tú no tienes que preocuparte en buscar cordero. El cordero ya está ofrecido. Tú no tienes que preocuparte de manchar la puerta con sangre. La sangre está ofrecida. Ahora tú sí tienes que ver bajo la obediencia de quién te vas a poner, del que ofreció el cordero o la obediencia de Faraón. Ahora, ojo,
Sí, porque nos emocionamos. No, mi obediencia está con el Señor, aleluya, y todo eso, mi obediencia. Nos ponemos de lo más emocionales, pero después de ahí, tú sabes que después de la Pascua, tú sabes que vino 40 años de hambre, sed y cansancio. Mira, pues, cuidado, porque, ay, sí, yo me por obediencia al Señor, la Pascua, y me como la Pascua, y el pregón pascual, y el beato Charlie, y el diablo la capa. Pero, cuando empezamos a caminar por el desierto, que no encontramos agua, que ahí es cuando empezamos nosotros a decir, lo que hizo Israel, ¿no será mejor que regrese a Faraón? Por lo menos ahí tenía cebolla. Cuidado, ustedes no estén igualitos. Cuidado ustedes, no, porque ahora sí te digo, hermano, el que atraviesa el desierto, entra a Jericó. Ahora, vamos a ver cuántos se quedaron en el desierto. Por eso, como dice la palabra de Dios, si vas a servir al Señor, prepárate para la batalla. Como dice el canto de Mirta, ¿cómo es? Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Y si no vienen las pruebas, la batalla no es batalla. O sea, no quiere decir, celebramos la Pascua y nos vamos al cielo con el Señor. No, celebramos la Pascua y vamos al desierto. Vemos la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Jesús es bautizado, ve los cielos abiertos, la voz del Padre, este es mi Hijo, muy amado. Inmediatamente dice el Evangelio, el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo, el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto, no para ser coronado como rey, para ser tentado por el diablo. Después que Jesús es el cielo abierto. Por eso cuando uno se convierte al Señor, tiene su tiempo de desierto, tiene su tiempo de... ¿Cuántos se quedan por el camino? ¿Cuántos llegan a la promesa de Dios? Hermano, ahora sí te digo, el que persevera, hermano, el que persevera ve la tierra que Dios prometió, que emana leche y miel. Y ya me pasó un minuto, terminamos, pero cuando uno ve Israel del lado de allá, de las montañas de Moab, donde está el monasterio franciscano de Moisés, y tú miras para Jericó, tú cuando estás en Jericó no te das mucha cuenta, porque tú dices, esto es lo que es Jericó, cuatro matas de higo pero cuando tú lo ves arriba del monte, y después de haber caminado 40 años sin ver un solo tallo de hoja verde, cuando tú ves el monte Jericó, lo ves todo verde abajo. Israel cuando se paró y vio a Jericó dijo, wow, llegamos. Pero cuidado que la tierra estaba ocupada. Llegaron y tuvieron que dar batalla, no fue llegar y se cogieron los palacios. Hermano, esto nos está diciendo que la Pascua de nosotros es una Pascua de batalla. Pero tenemos la fuerza, porque como le dije la semana pasada que se me viró el boño y metí un discurso aquí, el que está con nosotros es más poderoso que el que está allá afuera. Y si tú no lo crees así, métete a santero, aquí no tienes nada que hacer. Porque muchos de ustedes están en derrota porque no saben que el que está con ustedes es más poderoso que el que está por allá afuera dando vueltas. Y tú lo vences y lo aplastas, porque tienes la promesa de Dios, porque eres hijo de la mujer. Eres hijo de la que tiene la promesa de que sus hijos pisarán la cabeza de la serpiente. Y para eso son estos tiempos de Cuaresma. Estos 40 días son para frenar y meditar en todas estas cosas. Ojalá que este tiempo de Cuaresma ustedes les sirva. Si ustedes siguen la Cuaresma, hermano, ustedes van a disfrutar la noche de la Pascua. Van a ver porque el beato Charlie decía que cada uno de nosotros nació para esa noche. La semana que viene a ver si vamos a hablar primogénito y la salida. Porque ahora todo el mundo dice, ay, Israel salió, pero muchas veces salir duele. Y todo lo que hemos salido de nuestros países, sabe que aunque tengamos una casa vieja, cayéndose la casa, dejar esa casa duele. Nosotros que estamos aquí, que la mayoría somos exiliados, por una causa o por otra, sabemos que dejarlo de uno duele. O sea, que Israel no tenía que Israel sí salió contento porque iba a ser liberado, pero también Israel le dolió. Llevaban 400 años ahí, tenían amistades, tenían raíces en ese lugar, tuvieron que, como quien también tuvo que salir y dejar todo atrás, Abraham.
y como los que el Señor llama. Por eso el Señor se lo dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. El que sigue a Cristo no puede estar mirando a los muertos que son, ahora me decían el otro día, ay, que si Elton John dijo que Jesús era gay. A mí qué me importa Elton John. Elton John es un cantante de tercera mediocre que ya nadie lo congrega. Deja que los muertos entierren a sus muertos, no hagas lío por eso. Fíjate que siempre en la cuaresma nos sacan algo para desenfocarnos de Cristo. El código de Da Vinci salió en la cuaresma. El año pasado la tumba aquella de Jesús, ¿se acuerdan con los huesos? Salió en la cuaresma. El demonio nos quiere desenfocar de la cuaresma, hermano. No te dejes desenfocar de la cuaresma. Cuando Elton John no sea nadie, Cristo seguirá siendo el Señor de señores y Rey de reyes. Del libro del Éxodo va apuntando a la redención y a la misma vida de la iglesia. Pero en este capítulo 12 del Éxodo que estamos viendo, estaba viendo unas coincidencias. Dice en capítulo 12, versículo 14, este día será memorable para ustedes. En él harán la fiesta a Yahvé de generación en generación como ley perpetua. ¿Como ley qué? Perpetua. La Pascua era una ley perpetua. ¿Y qué dice Jesús el Jueves Santo? Haced esto en conmemoración mía. Y cada vez que dice Pablo en Corinto, cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. ¿No ves? Pascua de Israel en la antigua alianza, perpetua. Eucaristía, fiesta de la nueva alianza, perpetua. La Pascua, que dijimos que era el corazón del pueblo hebreo, es el comienzo de esta relación, de esta redención, es el comienzo de que no es una redención de un momento. Recuérdense que lo que yo siempre le he dicho a ustedes, que las cosas de Dios las hace, se demora porque cuando las hace duran para siempre. Pudiéramos decir que Israel es liberado de Egipto, Israel sale de Egipto, adora en el Sinaí y ya inmediatamente llega ¿a dónde? A la promesa. Van, llegó, se liberó. No. Después que liberado comienza el largo camino por el desierto. La prueba no es para aplastarte, la prueba es para levantarte. Por eso que comienza el camino, esta larga prueba de Israel, que solamente es para qué, para levantar al pueblo de Israel, para dar conciencia al pueblo de Israel, entre otras cosas que vamos a ver cuando veamos el camino del Éxodo, pero viendo hoy tiene ningún sentido. Ya estábamos en la gran fiesta del pacto, que va a marcar, hablamos la semana pasada ampliamente, que va a marcar para toda la vida la existencia del pueblo hebreo, la Pascua. Y leyendo un poco, preparando lo que iba a decir, leyendo un poco sobre la Pascua, yo me metí en los websites hebreos, pero de los hebreos fuertes, no de los hebreos light. Y había un rabino que decía en un escrito una cosa muy interesante. Este rabino, y me puso a meditar, digo, es cierto, él decía, usted, el concepto de fiesta de la Pascua es un concepto reciente. Vaya, reciente para Israel de 2000 años, de 2500 años. Pero el rabino decía, en el principio Pascua no era fiesta, en el principio Pascua era sacrificio. Y el rabino decía, y es el cierto, si lees el capítulo 12 del Éxodo, en la Pascua, ¿cuál es el sentido de la Pascua? El sacrificio del Cordero. El rabino decía, la fiesta viene después, que son los 7 días del pan sin levadura, que es la fiesta del pan sin levadura. Pero la Pascua en sí no era la fiesta, la Pascua era sacrificio. Y verdaderamente que eso a mí me hizo pensar, el Tanakh, la Pascua, que pasó después de llamarse Hag Hamazot, el día, la fiesta se unió, hoy en día es una sola fiesta, la fiesta hoy en día de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura es una sola fiesta. Los que estuvimos en Israel el año pasado, quienes están aquí, ya ustedes saben lo que es la fiesta del pan sin levadura. 7 días, te dicen muy lindo, pero cuando te digas 5 días comiendo pan sin levadura, hasta los judíos se dan cabezazo al Señor. Todo esto metido en todo el pacto, la revelación, cuando Dios revela la esencia de su nombre en el monte Sinaí, ¿qué le dice a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios que hizo la alianza, que hizo el pacto con sus padres. Por eso, en esta renovación de la alianza que va a haber en el monte Sinaí, que vamos a ver después, comienza
el largo camino de Israel hacia la promesa de Dios. Por eso hay cuatro cosas que están unidas. La revelación del nombre de Dios. El sacrificio, ¿de qué? De la Pascua. La renovación de la alianza y el camino en busca de qué? De la promesa. Sobre todo, la liberación de Egipto, que es el corazón primero del Éxodo, la liberación de Egipto. ¿Qué es lo que anuncia? La obra de la redención. Israel va a ser liberado. Nosotros vamos a ser liberados. La Pascua hebrea, el sacrificio del Cordero, nos va a apuntar al sacrificio que le va a dar sentido a todo el Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús. Esta liberación de Israel se traduce a través de qué, vamos a verlo la semana que viene, al cruzar el Mar Rojo. San Pedro va a decir en la epístola que este cruce del Mar Rojo nos recuerda el bautismo. Cómo a través de las aguas del bautismo nosotros somos liberados también del pecado de los primeros padres. Y en el medio del desierto, mientras camina Israel por el desierto, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo alimenta con el pan que baja del cielo. Fíjate como todo el libro de la Pascua. Cuando ustedes van a Israel, ustedes se dan cuenta lo que dice el Señor, cómo las fiestas se convierten en tormento para ellos. No esto, no aquello. Y se pierde el sentido de la alegría en el medio de tanto legalismo. Pero originalmente eran dos fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta del pan sin levadura, por los días que Israel caminó para ir al Sinaí, donde el pan no hubo tiempo para fermentar. Por la fiesta esta de la Pascua, en el versículo que creo que está en Éxodo 12:21, nos dice: salid y buscad cordero para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Fíjate, en el original hebreo no dice celebrar la fiesta de la Pascua, sino sacrificad la Pascua. El cordero que no solo va a ser sacrificado, que va a ser comido. Por eso también en Éxodo 12:26 dice la palabra de Dios: cuando pregunten vuestros hijos qué significa este rito, ustedes les responderán: es la víctima de la Pascua del Señor. Es la víctima de la Pascua del Señor. Fíjate que, y es cierto, primitivamente, más que sentido de fiesta, tenía sentido de sacrificio. Y todo esto tiene consistencia, todo esto se ve, como le hemos dicho, que los libros de la Biblia están insertados dentro del pacto, pero apuntando a Cristo. Por eso que la Pascua es profundamente sacrificio. En Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de David y celebrarás la Pascua de Yahvé tu Dios. Celebrar o guardar la Pascua, que se traduce en la Biblia, el original decía: y harás la Pascua para el Señor. O sea, fíjate, harás, es una obra. Ya no es una obra faraón, es una obra. Recuérdense que el Éxodo decían el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es la buena noticia. ¿Se acuerdan la gran revelación? Entre todas las revelaciones del Éxodo, la gran revelación de Dios en el Éxodo: yo soy un Dios redentor. Yo soy un Dios que tengo buena memoria, porque soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la alianza, el Dios de los padres de ustedes. Israel se da cuenta que Dios es un Dios que irrumpe en la vida del hombre, que no es el Dios lejano. Aquí se empieza a revelar el Señor. Y vimos también que, y sobre todo la semana pasada con el estudio de las plagas, cómo muchas veces el Señor, cuando las cosas parece que se están poniendo muy mal, es cuando el Señor está manifestando su voluntad y glorificando su nombre. Recuérdense lo que el Señor quería: que Israel saliera al desierto para ser libre. Aunque eso es esencial en el Éxodo. El Señor quería que Israel saliera al desierto para adorar. Sin adoración no hay libertad. Sin adoración, Israel es que es una combinación de ambas. No se es libre si tú no adoras, y tú no adoras si no eres libre. Pero ese era el fin de lo que quería el Señor: hacer un pueblo de adoradores, un pueblo que se santificara, santificándolo a Él. Y es lo que le pide el Señor a Faraón. Y fue la primera obra. ¿Se recuerdan? Cuando estudiamos la palabra trabajo y liturgia, abat, ¿se acuerdan? Que después se traduce en la palabra liturgia. ¿Cómo quiere decir? Es el trabajo del pueblo. Que en ese momento el trabajo del pueblo de Israel estaba dedicado y sometido ¿a quién? A Faraón. Dios quería que ese trabajo, ese sometimiento de la obra del pueblo de Dios se traspasara de Faraón al Dios del pacto, porque recuérdense que el Éxodo, Génesis, todos los libros de la Biblia, si no se leen dentro del pacto de Dios, no tienen